Esta noche no vamos a hablar de fantasmas, no vamos a hablar de demonios, ni de antiguas maldiciones escondidas entre los bosques. Esta noche vamos a hablar de algo mucho más inquietante. Vamos a hablar del silencio de un pequeño pueblo perdido entre las montañas de California, del silencio de una vieja cabaña de madera, de una investigación que más de 40 años después sigue dejando demasiadas preguntas sin respuesta. Porque hay historias que terminan cuando aparece la verdad, pero existen otras que parecen quedarse atrapadas en el tiempo, esperando, observando, como una ventana iluminada en mitad del bosque, como una carretera vacía a las 3 de la madrugada, como un lugar donde todos aseguran que nunca pasaba nada, hasta que una sola noche lo cambió todo. Apagad las luces, acercaos al fuego y dejad atrás el ruido del mundo, porque esta noche las puertas de la cabaña radiofónica número 51 vuelven a abrirse, y al otro lado nos espera uno de los misterios más inquietantes de la crónica negra estadounidense. Esta es la historia de la Cabaña 28, situada en Keddie, Estados Unidos. Y cuando termine este programa, tal vez comprendáis que el verdadero terror no nace de los monstruos, sino de los secretos que las personas son capaces de guardar durante toda una vida. La hemos encontrado. A ver si el ermitaño está aquí. ¿Pero qué hacéis ahí fuera? Vamos, pasad. Sentaos junto al fuego. Hay café recién hecho. Entrad en calor. Y ahora, preparaos para disfrutar de esta historia en la cabaña radiofónica número 51. Uno. El bosque donde el silencio pesa. Hay lugares que parecen existir al margen del tiempo. Pequeños pueblos escondidos entre montañas, carreteras secundarias que apenas aparecen en los mapas y bosques tan densos que cuando cae la noche uno tiene la sensación de que el resto del mundo ha desaparecido. Esta noche viajaremos hasta uno de esos lugares, un rincón de California llamado Keddie. Puede que muchos de vosotros jamás hayáis oído ese nombre. Y sin embargo, durante décadas, ha permanecido unido a uno de los misterios criminales más inquietantes de los Estados Unidos. Pero antes de hablar de la tragedia, antes de mencionar las investigaciones, los sospechosos y los secretos, quiero que imaginéis el lugar, porque los escenarios tienen importancia. Los lugares donde ocurren ciertos acontecimientos parecen absorber una parte de ellos. Y aunque el tiempo pase, aunque las personas se marchen y los edificios desaparezcan, hay espacios que conservan una extraña sensación de vacío. Una sensación difícil de explicar. Como si todavía estuvieran esperando algo o a alguien.
Keddy se encontraba escondido entre los bosques de Sierra Nevada. No era una gran ciudad, ni siquiera un pueblo especialmente importante. Era un pequeño complejo de cabañas rodeado de naturaleza. Un lugar donde algunas familias buscaban tranquilidad, donde el ruido de las grandes carreteras quedaba muy lejos y donde las noches eran realmente oscuras. Los que han vivido cerca de una gran ciudad quizá no lo entiendan. Siempre hay una farola, un coche, una ventana iluminada. Pero existen lugares. Cuando el sol desaparece, la oscuridad lo cubre absolutamente todo. Solo quedan las estrellas, los árboles y el sonido del viento. Quizá por eso los bosques han protagonizado tantas leyendas. Desde tiempos antiguos, el ser humano los ha contemplado con una mezcla de admiración y respeto. En ellos encontraba refugio, pero también peligro. Al fin y al cabo, durante miles de años, la noche perteneció a otros habitantes del mundo, a animales que cazaban en silencio, a criaturas que nuestros antepasados apenas podían distinguir en las sombras. Tal vez por eso, todavía hoy, sentimos un escalofrío cuando caminamos solos por un sendero oscuro. Es un recuerdo antiguo, una memoria que no nos pertenece del todo. Los vecinos de Keddy describían el lugar como tranquilo. Los niños jugaban, las familias se conocían, los visitantes llegaban para pasar unos días alejados del bullicio. Era el tipo de sitio donde uno podía dejar el coche abierto sin preocuparse demasiado, donde los saludos formaban parte de la rutina, donde parecía imposible imaginar que algo terrible pudiera suceder. Y quizá ese sea el primer gran error que cometemos los seres humanos. Creer que el horror necesita escenarios extraordinarios. Pensar que las tragedias solo ocurren en lugares oscuros y apartados. Pero la realidad suele ser mucho más incómoda. Porque el mal, cuando aparece, suele hacerlo en mitad de la vida cotidiana, en una casa cualquiera, en una calle y en una noche cualquiera. Existe una frase muy conocida entre los investigadores criminales. Dicen que ningún lugar es realmente seguro. Solo existen lugares donde todavía no ha ocurrido nada. Esta es una afirmación dura, pero basta con mirar la historia para comprobar que es cierta. Pequeños pueblos convertidos en noticia de la noche a la mañana, comunidades enteras marcadas por un solo acontecimiento, lugares que pasan de ser completamente desconocidos a quedar ligados para siempre a una tragedia. Y eso fue lo que ocurrió con Keddy. Pero en abril de 1981 nadie podía saberlo. Para sus habitantes era simplemente su hogar. Imaginad aquella tarde. El sol comienza a ocultarse detrás de las montañas. El aire se vuelve un poco más frío y el humo sale lentamente de algunas chimeneas. En la distancia se escucha el ruido de un tren, un perro ladrando, a alguien cerrando una puerta. Hasta ahí todo parece normal. Y sin embargo, hay algo profundamente inquietante en las últimas horas de tranquilidad. Porque nosotros conocemos el futuro. Sabemos que aquel lugar está a punto de cambiar para siempre. Y eso transforma cada imagen, cada gesto cotidiano y cada ventana iluminada. Los viejos pueblos suelen guardar historias. Algunas hablan de apariciones,
otras de desapariciones, y otras simplemente recuerdan personas que nunca regresaron. Keddy no era diferente. Como cualquier pequeña comunidad, tenía rumores, secretos y conversaciones que nunca llegaban a los periódicos. Pero los secretos de los pueblos pequeños funcionan de una manera muy curiosa. Todo el mundo parece conocerlos, y al mismo tiempo, nadie quiere hablar de ellos. Se quedan suspendidos en el ambiente, como una niebla ligera, como una conversación que se interrumpe cuando entra un desconocido. Quizás porque las comunidades pequeñas aprenden pronto que convivir es más importante que preguntar demasiado. Y algunas preguntas pueden romper el equilibrio de un lugar entero. Permitidme que os diga algo. A lo largo de los años he leído muchos expedientes. He conocido historias extrañas, casos que parecen desafiar la lógica. Y siempre llego a la misma conclusión. El miedo más profundo no nace de lo sobrenatural. Nace de descubrir que el ser humano es capaz de esconder secretos durante décadas. Nace de comprender que en ocasiones la verdad puede caminar entre nosotros con absoluta normalidad, y que en los lugares más tranquilos del mundo pueden ocultar las historias más oscuras. Mientras hablamos, quizá muchos estéis escuchando este programa de noche. Quizá la casa esté en silencio. Quizá el viento golpee alguna ventana. Y quizás, al mirar hacia el pasillo, solo encontréis oscuridad. No os preocupéis. Eso es exactamente lo que debéis sentir. Porque para entender el misterio de Keddy, hay que comprender primero el escenario. Un pequeño pueblo, un grupo de cabañas, un bosque inmenso, una noche aparentemente normal, y una sensación que nadie podría explicar hasta mucho tiempo después. La sensación de que en ocasiones el silencio no es simplemente ausencia de ruido. A veces, el silencio es el lugar donde los secretos esperan. 2. Keddy, el pueblo donde nunca pasaba nada. Existe una expresión muy utilizada por los periodistas de sucesos. Cuando ocurre una tragedia en un pequeño pueblo, casi siempre aparece un vecino frente a una cámara diciendo la misma frase: aquí nunca pasaba nada. Es una frase sencilla y, sin embargo, resulta profundamente inquietante, porque nos recuerda que el ser humano necesita creer que existen lugares seguros, espacios donde el horror no puede entrar, pequeñas comunidades alejadas del ruido del mundo, sitios donde los niños juegan hasta tarde, las puertas permanecen abiertas y todo el mundo conoce el nombre de los demás. Keddy era uno de esos lugares, o al menos eso parecía. Situado en las montañas de Sierra Nevada, en California, Keddy no era una gran ciudad. Ni siquiera podía considerarse un pueblo convencional. Era un pequeño conjunto de cabañas levantadas décadas atrás para servir como alojamiento a viajeros, trabajadores del ferrocarril y familias que buscaban tranquilidad. Muy cerca pasaban las vías del tren. Los bosques rodeaban prácticamente todo el lugar, y las montañas actuaban como una muralla natural que aislaba la zona del resto del mundo. Cuando llegaba la noche, el paisaje cambiaba por completo. Las luces eran escasas, el ruido desaparecía, y el silencio se extendía entre las cabañas como una manta oscura.
Algunos vecinos aseguraban que aquello era precisamente lo que más les gustaba: la paz, la tranquilidad, la sensación de vivir lejos del estrés de las grandes ciudades. Pero existe una cara menos amable de los lugares aislados, y es que el aislamiento también puede convertirse en un refugio para los secretos. En aquella época, a principios de los años 80, Estados Unidos estaba cambiando. Las noticias comenzaban a mostrar una sociedad más compleja. Las grandes ciudades hablaban de delincuencia, crisis económicas y problemas sociales. Pero muchos pequeños pueblos seguían viviendo con una cierta inocencia. Se confiaba en los vecinos, se confiaba en las amistades, se confiaba en que las malas noticias siempre ocurrían en otra parte. Y quizá por eso el caso de Keddy provocó un impacto tan enorme, porque destruyó esa ilusión, la idea de que la tranquilidad de un lugar podía proteger a quienes vivían allí. Si uno hubiera visitado Keddy durante aquellos días, probablemente habría pensado que era un rincón perfecto para desconectar. Un lugar rodeado de naturaleza, con senderos, con el sonido lejano del tren atravesando las montañas, con niños corriendo entre las cabañas, con familias compartiendo una tarde cualquiera. Nada parecía fuera de lugar, y precisamente ahí reside una parte del misterio, porque las tragedias reales no suelen comenzar con una tormenta, ni con una señal sobrenatural. Empiezan en mitad de la rutina, empiezan cuando nadie espera que ocurra nada. Hay una pregunta que me he hecho muchas veces mientras preparaba este programa. Si pudiéramos viajar atrás en el tiempo, si pudiéramos caminar por Keddy unas horas antes de que todo cambiara, ¿seríamos capaces de notar algo extraño? Quizás veríamos personas hablando, a alguien paseando, un coche estacionado, o una conversación que en aquel momento pareciera insignificante. Y probablemente no prestaríamos atención, porque la mente humana solo encuentra sentido a las señales cuando ya conoce el desenlace. Es fácil mirar atrás y pensar que algo debía de anunciar lo que estaba por llegar, pero la realidad suele ser mucho más cruel. La realidad no avisa. Los habitantes de las pequeñas comunidades desarrollan una relación especial con el lugar donde viven. Conocen los caminos, los ruidos, los cambios del clima. Saben cuándo pasa el tren antes de verlo. Saben qué perro está ladrando. Saben incluso cuando una puerta se ha quedado abierta por el sonido que produce el viento. Es una especie de lenguaje silencioso, una conversación permanente entre las personas y el espacio que habitan. Por eso, cuando algo rompe esa normalidad, todos lo perciben, aunque no sepan explicar el porqué. Los más mayores solían decir que los bosques tienen costumbres propias, que hay noches en las que parecen llenos de vida y otras en las que todo permanece inmóvil. Quizás sea una simple cuestión de animales, quizás sea el viento, quizás nada. Pero es curioso cómo las personas que viven cerca de la naturaleza aprenden a respetar esos pequeños cambios. Nosotros, desde las ciudades, hemos olvidado muchas cosas. Ellos no. Saben cuando el bosque está tranquilo y cuando algo está alterando esa tranquilidad. Años después de la tragedia, algunos periodistas entrevistaron a antiguos vecinos. Muchos habían abandonado Keddy. Algunos no quisieron hablar. Otros respondieron con frases muy cortas, pero varios coincidían en una idea.
Decían que el pueblo nunca volvió a ser el mismo. No hablaban de fantasmas ni de maldiciones. Hablaban de confianza. Decían que después de aquello comenzaron a mirar a las personas de otra manera, a desconfiar, a preguntarse cuánto conocemos realmente a quienes nos rodean. Y esa reflexión resulta mucho más inquietante que cualquier historia sobrenatural, porque todos creemos conocer nuestro entorno, todos pensamos que sabríamos detectar el peligro, pero la historia demuestra una y otra vez que el mal puede ocultarse bajo una apariencia completamente normal. Imaginad por un instante una pequeña comunidad donde todos se saludan, donde los niños juegan sin preocupación y las familias cenan tranquilamente. Ahora imaginad que años después, ese mismo lugar aparece en periódicos de todo el mundo, y que cada vecino comienza a preguntarse lo mismo. ¿Pude haber visto algo? ¿Escuché alguna conversación que entonces no comprendí? ¿Había alguna señal delante de mis ojos? Son preguntas que probablemente nunca encuentran respuesta, pero acompañan a quienes sobreviven durante el resto de sus vidas. Existe un detalle que suele pasar desapercibido. Cuando ocurre una tragedia, no solo cambian las personas, también cambian los lugares. Una casa deja de ser simplemente una casa. Una carretera deja de ser una carretera. El bosque deja de ser un bosque. Todo adquiere un significado nuevo. Y así fue como Keddy dejó de ser un pequeño rincón perdido entre montañas. Su nombre quedó unido para siempre a una pregunta que más de 4 décadas después continúa resonando. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? Pero antes de responderla, antes de adentrarnos en la investigación, tenemos que retroceder unas horas más, porque toda historia tiene una última parte de tranquilidad, un último momento en el que las personas hacen planes para el día siguiente, hablan, ríen, cierran una puerta sin imaginar que será la última vez. Y esa última tarde es el lugar al que viajaremos en el siguiente capítulo. Un viaje hacia las últimas horas conocidas antes de que el misterio de la cabaña 28 comenzara. Porque, aunque hoy conocemos el final de la historia, aquella tarde, en Keddy, nadie sospechaba que el silencio estaba a punto de cambiar para siempre. 3. La familia de la cabaña 28. Hay una costumbre muy humana. Cuando hablamos de grandes misterios, a menudo olvidamos que detrás de ellos existían personas corrientes, personas con rutinas, con preocupaciones y con planes para el día siguiente. Y quizá por eso sea importante detenernos un momento antes de continuar. Porque la historia de Keddy no comienza con una investigación policial, ni con titulares de prensa, ni con una cabaña perdida entre los bosques. Comienza con una familia. En la primavera de 1981, la cabaña número 28 era el hogar de una mujer llamada Sue Sharp y de varios de sus hijos. Habían llegado a Keddy buscando un lugar tranquilo donde empezar una nueva etapa de sus vidas, lejos del ruido y de los problemas del pasado. Aquella pequeña comunidad parecía un buen sitio para hacerlo. Los niños tenían espacio para jugar, los vecinos se conocían, y el entorno transmitía una sensación de calma difícil de encontrar en otros lugares. Nada hacía pensar que aquel hogar terminaría ocupando páginas enteras de la crónica negra estadounidense. El 11 de abril de 1981 transcurrió, según los testimonios conocidos, de una manera bastante normal. Era sábado, un día como tantos otros. Algunos miembros de la familia salieron con amigos.
Otros permanecieron cerca de la cabaña. Los vecinos hacían su vida habitual. El complejo de Keddy seguía siendo ese pequeño rincón perdido entre montañas, donde parecía imposible que ocurriera algo terrible. Y sin embargo, mientras el sol comenzaba a desaparecer tras los árboles, el reloj avanzaba hacia una de las noches más recordadas de la historia criminal de California. Hay una frase que utilizan muchos investigadores. Dicen que todas las tragedias tienen una última hora de inocencia, un momento en el que el futuro todavía no existe, un instante en el que alguien prepara la cena, alguien habla con un amigo y piensa en los planes del día siguiente. Y esa idea resulta profundamente inquietante, porque nosotros, que ya lo hemos dicho antes, conocemos el desenlace. Sabemos que aquella noche marcaría para siempre el nombre de Keddy. Pero quienes estaban allí no podían imaginarlo. Para ellos, era simplemente otra noche más. Cuando los historiadores reconstruyen un caso antiguo, intentan ordenar los acontecimientos como si fueran piezas de un puzzle. ¿Quién estuvo en cada lugar? ¿Quién vio a quién? ¿Qué conversaciones se produjeron? ¿O qué detalles parecían insignificantes y con el tiempo adquirieron importancia? Sin embargo, en Keddy existen todavía muchos espacios vacíos, piezas que nunca llegaron a encajar, y quizá ese sea uno de los motivos por los que este caso sigue fascinando a investigadores y aficionados a la crónica negra. Porque no estamos ante una historia completamente cerrada. Todavía quedan preguntas, todavía quedan dudas. Y algunas de ellas continúan sin respuesta más de 40 años después. Mientras la noche caía sobre Sierra Nevada, las luces de las cabañas comenzaron a encenderse. Los caminos quedaron prácticamente vacíos. El bosque recuperó el silencio habitual. Y la cabaña número 28 permanecía ajena a que con el paso de las horas se convertiría en el centro de una investigación que atravesaría generaciones enteras. Sin saberlo, sus habitantes estaban viviendo las últimas horas de una vida completamente normal. Y como sucede en tantas historias reales, nadie puede señalar el instante exacto en el que una noche cualquiera deja de ser una noche cualquiera. Porque el mal, cuando aparece, rara vez hace ruido. A veces simplemente llega y espera que el resto del mundo se dé cuenta demasiado tarde. 4. La mañana en que Keddy dejó de ser un lugar tranquilo. Existe una idea que se repite en casi todos los grandes misterios de la crónica negra. Por muy oscura que sea una noche, siempre termina llegando el amanecer. Y a veces, el amanecer trae consigo preguntas para las que nadie está preparado. El domingo 12 de abril de 1981 comenzó como cualquier otro día en Keddy. El sol empezaba a iluminar las montañas. El aire era frío. Los primeros vecinos iniciaban sus rutinas. Algunas personas preparaban el desayuno y otras comenzaban a organizar el día. Nada hacía pensar que aquella mañana iba a quedar grabada para siempre en la memoria de aquella pequeña comunidad. En los pueblos pequeños existe una costumbre muy curiosa. Las noticias importantes viajan deprisa, mucho antes de que lleguen los periódicos o antes de que aparezcan las cámaras. Una conversación, una llamada, un comentario entre vecinos. Y casi sin darse cuenta, todo el mundo sabe que algo ha ocurrido. Pero aquella mañana, al principio, nadie sabía exactamente qué. Solo existía una sensación extraña, una inquietud difícil de explicar, como si el silencio habitual del lugar tuviera un peso diferente. Lo que sí sabemos
es que aquella mañana cambió para siempre la historia de aquel pequeño complejo de cabañas. Y a partir de ese instante, Keddy dejó de ser un lugar anónimo. Su nombre comenzó a aparecer en informes policiales, en periódicos, en conversaciones de todo el país. Y también comenzó algo que suele acompañar a todos los grandes misterios: las especulaciones. Porque cuando las personas no tienen respuestas, intentan construirlas. Unos hablaban de viejas disputas, otros de personas que conocían demasiado bien el lugar. Otros pensaban que alguien había visto algo y nunca llegó a contarlo. Y así, poco a poco, el pueblo empezó a llenarse de preguntas. Hay algo profundamente humano en esa necesidad de comprender. Nos cuesta aceptar que una historia pueda quedar incompleta. Queremos un principio, un desarrollo y un final. Queremos saber quién. Queremos saber el por qué. Queremos creer que todo tiene una explicación lógica. Pero algunos casos parecen construidos precisamente para romper esa tranquilidad. Nos obligan a aceptar que el mundo real también tiene zonas oscuras, espacios donde la verdad se mezcla con el silencio. Imaginad por un momento a los habitantes de Keddy durante aquellos días. Las montañas y los bosques seguían allí. El tren continuaba atravesando el valle. Y sin embargo, todo había cambiado. Los caminos y las cabañas parecían distintos. Pero el escenario era el mismo. Lo único que había cambiado era la mirada de quienes lo contemplaban. Y eso ocurre siempre después de una tragedia. Todo lo que hay alrededor se convierte en un recuerdo, en una advertencia y en una pregunta permanente. Con el paso de los días comenzaron las investigaciones. Los agentes hablaron con vecinos, intentaron reconstruir las horas anteriores, buscaron relaciones, coincidencias, pequeños detalles que pudieran ayudar a entender lo sucedido. Pero el tiempo es un enemigo silencioso. Los recuerdos cambian, las personas olvidan, las conversaciones se mezclan. Y lo que un día parecía un dato importante puede terminar convertido en una simple posibilidad. Quizá por eso este caso continúa despertando tanto interés, porque todavía hoy existen investigadores que creen que algunas respuestas permanecen ocultas. No necesariamente por una conspiración o por una intención de engañar, sino porque la memoria humana es frágil, y los secretos, cuando pasan de una persona a otra, nunca llegan intactos. Hay una frase que me parece especialmente adecuada para esta historia. Dice así: los pueblos pequeños no olvidan, aprenden a callar. No sabemos si es cierta, pero resulta fácil imaginar lo difícil que debió ser seguir viviendo allí, cruzarse con los vecinos, continuar con la rutina, intentar recuperar una normalidad que ya no existía. Porque algunas historias no terminan cuando termina la investigación. Permanecen, acompañan a quienes las vivieron y transforman para siempre el lugar donde ocurrieron. Mientras tanto, fuera de Keddy, el interés por el caso no dejaba de crecer. Periodistas, investigadores, curiosos, todos querían entender qué había sucedido realmente. Y cuanto más se profundizaba en la historia, más dudas aparecían, porque algunas piezas parecían no encajar del todo. Algunos testimonios abrían nuevos caminos, y ciertas preguntas seguían esperando una respuesta. ¿Se investigó todo lo que debía investigarse? ¿Hubo pistas que pasaron desapercibidas? ¿Existieron personas que sabían más de lo que contaron? Esas preguntas siguen formando parte del misterio, y son precisamente ellas las que nos llevarán al siguiente bloque, porque cuando una investigación comienza a avanzar,
también empiezan a aparecer los nombres, las relaciones, los rumores y las sombras que durante años acompañaron a la cabaña número 28. 5. ¿Qué fue lo que ocurrió? La noche del 11 al 12 de abril de 1981, Sue Sharp se encontraba en la cabaña número 28 de Keddie, junto a varios de sus hijos y un amigo de la familia. Aquella tarde, algunos de los jóvenes habían salido con amigos y regresaron más tarde. Otros permanecieron en la vivienda. Todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, durante la noche, ocurrió una tragedia. A la mañana siguiente, una de las hijas de Sue, Sheila Sharp, que había pasado la noche en otra cabaña cercana, regresó a su casa. Al entrar, descubrió una escena terrible y salió corriendo en busca de ayuda. Las autoridades acudieron rápidamente al lugar y comprobaron que Sue, John, Tina y el amigo de la familia, Dana Wingate, habían sido víctimas de un violento asesinato ocurrido durante la noche. Sin embargo, el caso escondía un detalle que desconcertó desde el primer momento a los investigadores. En el interior de la misma cabaña se encontraban otros 3 niños pequeños que habían pasado la noche en una habitación distinta. Ninguno de ellos había sufrido daños y, según las investigaciones, permanecieron allí hasta la mañana siguiente. Además, el cuerpo de Tina Sharp no se encontraba en la vivienda cuando llegaron las autoridades. Su desaparición añadió un nuevo misterio al caso. Durante años se desconoció que había sido de ella, hasta que un tiempo después sus restos fueron localizados a muchos kilómetros de Keddie. La investigación intentó reconstruir las últimas horas de aquella noche, identificar quién había estado en la zona y descubrir qué relación podía existir entre los responsables y la familia. Desde el principio aparecieron sospechosos, declaraciones contradictorias y numerosos interrogantes. ¿Por qué algunas personas parecían saber más de lo que contaban? ¿Se perdieron pruebas importantes durante las primeras horas? ¿Pudo evitarse que el caso quedara sin resolver? Con el paso del tiempo, muchos investigadores llegaron a la conclusión de que la respuesta podía encontrarse en personas relacionadas con el entorno de la familia y del propio pueblo de Keddie. Pero las dudas, los errores iniciales y el paso de los años hicieron que el caso se convirtiera en uno de los grandes misterios de la crónica negra estadounidense. Y precisamente es ahí donde comienza la siguiente parte de esta historia, porque una vez conocidos los hechos, la gran pregunta es otra. ¿Quién pudo hacerlo y por qué nunca se consiguió cerrar definitivamente el caso? 6. Los sospechosos y los errores policiales. Cuando las autoridades comenzaron a reconstruir lo sucedido en la cabaña número 28, tenían una ventaja. Los investigadores estaban convencidos de que no se trataba de un hecho aleatorio. La violencia de los acontecimientos y las circunstancias del caso hacían pensar que quien lo habría cometido conocía a las personas implicadas, o al menos conocía muy bien el lugar. Por eso las primeras pesquisas se centraron en el entorno más cercano: amistades, conocidos, relaciones personales, personas que habían estado en Keddie durante aquellos días. Y muy pronto comenzaron a aparecer 2 nombres: los de Martin Smart y John Boubede. Martin Smart era un vecino del complejo de cabañas. Vivía muy cerca de la familia Sharp y conocía perfectamente la zona. Su amigo, John Boubede, también se encontraba allí aquellos días.
Con el paso del tiempo, ambos se convertirían en las principales figuras alrededor de las cuales giraría la investigación. ¿Pero por qué? Porque varios testimonios llamaron la atención de los agentes. Algunas declaraciones parecían contradictorias. Algunas personas aseguraban haber visto movimientos extraños durante aquella noche, y ciertos comentarios realizados por personas del entorno despertaron las sospechas de los investigadores. Años después, incluso trascendió que Martin Smart había realizado determinadas confesiones informales a personas cercanas, aunque nunca llegaron a convertirse en una prueba judicial definitiva. Además, existía otro detalle que sigue generando debate. Se dijo que uno de los objetos que podía relacionarse con el caso habría pertenecido a uno de los sospechosos principales. Sin embargo, las investigaciones posteriores nunca consiguieron cerrar completamente esa línea. Y así comenzó uno de los mayores problemas de este expediente: la existencia de indicios, pero la ausencia de pruebas concluyentes. Con el paso de los años, muchos investigadores independientes llegaron a una conclusión parecida. Creían que el caso pudo haber estado mucho más cerca de resolverse de lo que parecía. Y es aquí donde aparecen los errores policiales. Errores que todavía hoy son objetos de discusión. El primero de ellos tuvo lugar durante las primeras horas de investigación. Como ocurrió en muchos casos de la época, la escena no fue preservada con los estándares actuales. Hubo movimientos de personas y circunstancias que con la tecnología moderna probablemente se habrían gestionado de otra manera. Cada minuto perdido en una investigación criminal es muy importante, y muchos especialistas creen que aquellas primeras decisiones pudieron dificultar el trabajo posterior. Otro aspecto muy criticado fue la gestión de determinadas declaraciones. Algunos testimonios cambiaron con el paso del tiempo. Otros parecían contener contradicciones. Y algunos investigadores consideran que ciertas personas no fueron presionadas lo suficiente para aclarar determinados detalles. Con los años también aparecieron documentos que sugerían que las autoridades tenían información relevante sobre algunos sospechosos mucho antes de lo que se hizo público. Esto alimentó una teoría que sigue acompañando al caso: la posibilidad de que los investigadores estuvieran convencidos de quiénes podían ser los responsables, pero que nunca lograran reunir las pruebas necesarias para sostener una acusación firme. La reapertura del caso décadas después permitió revisar antiguos informes y utilizar nuevas técnicas forenses. Algunas pruebas fueron analizadas nuevamente. Aparecieron nuevos datos, y ciertos investigadores afirmaron que la línea principal de sospechosos seguía apuntando en la misma dirección. Sin embargo, el tiempo es un enemigo implacable. Muchos testigos habían fallecido. Otros ya no recordaban con claridad, y algunas de las personas señaladas también habían muerto. La oportunidad de obtener una confesión o de celebrar un juicio se habían desvanecido con los años. Y quizá ahí se encuentra una de las partes más inquietantes de toda esta historia. No en la noche de abril de 1981, ni en los rumores del pueblo, sino en la posibilidad de que la respuesta siempre hubiera estado muy cerca, tan cerca que algunos investigadores llegaron a creer que conocían prácticamente toda la historia, pero jamás pudieron demostrarla ante un tribunal. Hoy, más de 40 años después, la cabaña 28 ya no existe. El bosque continúa creciendo y el tren sigue atravesando las montañas. Keddy intenta convivir
con una historia que nunca terminó de cerrarse. Pero todavía hay una pregunta que sigue sobrevolando aquel lugar. Si realmente los principales sospechosos estuvieron delante de los investigadores desde el principio, ¿cómo fue posible que uno de los misterios criminales más famosos de Estados Unidos terminara convirtiéndose en un caso sin resolver? Tal vez nunca lleguemos a conocer toda la verdad. O tal vez la verdad estuvo siempre allí, escondida entre errores, silencios y oportunidades perdidas. 7. Donde los secretos aprenden a guardarse. Hay historias que terminan con una respuesta. Un investigador encuentra la última pieza. Un tribunal dicta una sentencia. Un libro se cierra. Y las personas, de alguna manera, encuentran la paz. Pero existen otras historias. Historias que parecen resistirse al paso del tiempo. Casos que sobreviven a las generaciones. Preguntas que continúan abiertas cuando quienes las formularon ya no están. Y el misterio de Keddy pertenece a esa extraña categoría. Esta noche hemos recorrido un pequeño lugar perdido entre las montañas de Sierra Nevada. Hemos hablado de un pueblo donde, según sus vecinos, nunca pasaba nada. De un conjunto de cabañas rodeadas de árboles. De una comunidad que confiaba en la tranquilidad de su aislamiento. Y también hemos hablado de cómo una sola noche fue suficiente para cambiar, para siempre, la historia de aquel rincón del mundo. Porque algunos lugares quedan marcados, no por una leyenda ni por una maldición, sino por el recuerdo. Y ahora permitidme una reflexión personal. Creo que el verdadero miedo que producen historias como esta no tiene nada que ver con fantasmas, ni con criaturas ocultas en los árboles, ni con viejas leyendas. El verdadero miedo nace cuando descubrimos que existen acontecimientos que desafían nuestra necesidad de comprender. Nos gusta pensar que vivimos en un mundo ordenado, que cada causa tiene una consecuencia, que todo problema encuentra una solución. Pero algunos casos parecen recordarnos que la realidad también tiene rincones oscuros, espacios donde la lógica se vuelve insuficiente, y eso nos inquieta, porque significa que por mucho que avance la ciencia, por mucha información que tengamos, todavía existen preguntas capaces de sobrevivir al tiempo. Mirad el bosque, imaginadlo por última vez. El viento mueve las ramas, el viejo tren atraviesa las montañas, la noche cae lentamente sobre Keddy y el silencio vuelve a ocupar su lugar. Un silencio que no pertenece al miedo, pertenece a la memoria. Porque los lugares no hablan, pero nosotros sí. Somos nosotros quienes mantenemos vivas las historias, quienes evitamos que desaparezcan, quienes nos sentamos una noche alrededor de una mesa o junto a una radio para recordar que hubo personas cuyas vidas cambiaron para siempre y que todavía existen preguntas esperando una respuesta. Tal vez algún día aparezca una nueva pista. Tal vez alguien encuentre el detalle que faltaba. Tal vez el misterio quede finalmente resuelto. O tal vez no. Tal vez el nombre de Keddy permanezca para siempre unido a una historia incompleta. Una de esas historias que pasan de una generación a otra y que cada narrador la cuenta de una manera distinta. Pero si eso ocurre, si el tiempo decide guardar definitivamente su secreto, quizá todavía podamos aprender algo de todo ello. Podamos recordar que ningún lugar está completamente a salvo del dolor,
que la tranquilidad puede romperse en un solo instante y que las comunidades pequeñas, igual que en las grandes ciudades, también guardan heridas invisibles. Dentro de unos minutos, este programa terminará. La música se apagará. La habitación volverá a quedarse en silencio y cada uno de vosotros continuará con su noche. Pero me gustaría que antes de marcharnos conservarais una última imagen. Imaginad una vieja cabaña de madera. No importa si existe o no. Imaginad una ventana iluminada en mitad del bosque. Fuera, los árboles se balancean lentamente. No hay voces, no hay pasos. No ocurre nada extraordinario. Solo hay silencio. Y comprendéis, de pronto, que el silencio también puede contar historias. Historias de personas que buscaron un lugar tranquilo para empezar de nuevo. Historias de investigadores que dedicaron años a perseguir respuestas. Historias de vecinos que aprendieron a convivir con un recuerdo difícil. Historias que el tiempo se negó a borrar. Y quizá ese sea el verdadero motivo por el que seguimos regresando a Kedi. No para buscar monstruos, ni para alimentar leyendas, sino para enfrentarnos a una verdad profundamente humana, que hay preguntas que tal vez nunca obtengan respuesta, y que aún así merecen ser recordadas. Soy el ermitaño, y esta noche, al abandonar la cabaña radiofónica, dejaremos atrás los bosques de Sierra Nevada. Pero como ocurre con todos los grandes misterios, es posible que una pequeña parte de ellos vuelva con nosotros a casa. Buenas noches, y no olvidéis una cosa. A veces, los lugares más tranquilos del mundo son los que guardan los secretos más profundos. Y hasta aquí, hermanos y hermanas de la cabaña, nuestro viaje de esta noche. Hemos cruzado bosques silenciosos, carreteras olvidadas y un pequeño rincón del mundo, donde una historia real dejó una huella que el tiempo todavía no ha conseguido borrar. Quizá nunca sepamos toda la verdad. Quizá algunas preguntas estén destinadas a permanecer abiertas. Pero mientras existan personas dispuestas a recordar, dispuestas a investigar y a mantener viva la memoria de aquellos sucesos, los secretos nunca caerán completamente en el olvido. Si habéis llegado hasta aquí, quiero daros las gracias por compartir conmigo una noche más alrededor del fuego de esta vieja cabaña radiofónica. Apagad las luces, escuchad el silencio de vuestra casa y recordad que el miedo no siempre nace de lo que vemos. A veces nace de aquello que aún no hemos conseguido comprender. Si os ha gustado este programa, no olvidéis acompañarme en la próxima velada, donde volveremos a abrir las puertas de la cabaña para explorar nuevos enigmas, viejas leyendas y esos rincones oscuros de la historia que parecen resistirse al paso del tiempo. Soy el ermitaño. Ha sido un placer compartir esta noche con todos vosotros. Cuidaos mucho y, sobre todo, no dejéis nunca de haceros preguntas, porque hay misterios que buscan ser resueltos y otros que sencillamente esperan a que alguien vuelva a contarlos. Buenas noches y sed bienvenidos siempre a la cabaña radiofónica número 51.